Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Ya estamos en la clase número 3 del estudio bíblico, el Sermón del Monte. Hoy vamos a ver el testimonio de los ciudadanos del reino. ¿Por qué estamos estudiando el Sermón del Monte? Pues la verdad es que es fundamental entender el mensaje de Cristo de manera completa. Cuando se dice el Evangelio, hay que saber que Jesús predicaba el Evangelio del reino. No es solamente evangelio, son las buenas noticias del reino de Dios. Y es importante que lo entendamos porque toda la eternidad vamos a vivir bajo el reino de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros entendamos, comprendamos y apliquemos lo que el Señor nos dice. Básicamente, el Sermón del Monte es una condensación de todo el mensaje del Evangelio, donde uno ahí entiende qué identidad tenemos, quiénes somos, por qué somos ciudadanos del reino, qué significa esto, cómo se aplica, cómo se evidencia, qué va a pasar en el futuro. Así que todo eso lo aprendemos y entendemos que el Señor nos da identidad, no solo de hijo de Dios, sino también de ciudadano de ese reino. Y justamente el Señor fue el que vino a traer el reino de los cielos. Usted sabe que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Así que en este mundo donde el Señor vino al cosmos, a este sistema, ¿no? Ahí el Señor dijo que por Él el reino de los cielos se ha acercado. Así que este reino de Dios eterno, que existió desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad, este reino de Dios se ha acercado. Es decir, a ver si me sale bien este dibujo, es decir, el reino de Dios se ha acercado así, en este sentido. A ver, espero que se entienda bien ahí, ¿no? Este aspecto que está aquí, fíjese usted, acá, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios está ahora en el mundo, pero debemos entenderlo de qué manera está, porque no es en este tiempo políticamente visible, no es una cuestión meramente social, no es algo que se define por un lugar geográfico, sino tiene que ver con el gobierno de Dios, donde Dios gobierna. Y si usted lo va a buscar en el mundo, en este cosmos, no va a encontrar que Dios gobierna, sino en un aspecto solamente gobierna. ¿En quién? En los que rindieron su vida. Vamos a poner acá en los discípulos. Los discípulos de Jesús. A ellos se le ha transmitido el reino, porque se han arrepentido de sus pecados, aceptan a Cristo en su corazón, y el aceptar a Cristo implica recibir el reino de los cielos, el gobierno de Dios en la vida de una persona. Así que hoy por hoy, el que es discípulo de Cristo, tú y yo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos una doble ciudadanía. La ciudadanía del reino de los cielos y la ciudadanía del mundo donde estamos. Y usted va a encontrar que en el Sermón del Monte el Señor nos va a dar esas pautas, esas normas del reino de los cielos para que podamos vivir aquí en la tierra con un buen testimonio. Por eso a eso se refiere hoy la clase. El testimonio de los hijos de Dios en este mundo, aunque nosotros tenemos ciudadanía celestial. Cuando entonces hablamos de esto es que el Señor nos dijo, para que no tengamos una confusión entre la ciudadanía del reino de los cielos y la ciudadanía de este mundo, el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que la prioridad para nosotros es el reino de Dios. Esto es prioritario para nosotros, no es el sistema del mundo, esto es secundario, esto es prioritario. Por eso, mira, un cristiano tiene que estar dispuesto hasta dar la vida por Cristo. Porque puede ser que el sistema del mundo no acepte las normas del reino de Dios hoy por hoy. Hay muchos que rechazan a Dios, hay muchos que ni siquiera creen en Él. Seguramente tú puedes tener muchos problemas en tu trabajo porque eres cristiano o eres el único que está allí y eres el único que marca la tarjeta como corresponde, que hace las cosas honradamente, que no te llevas nada a tu casa que no te corresponde. Es decir, haces las cosas buenas que Dios dijo que debemos hacer.
en este mundo que está pervertido, porque no reina Dios, la verdad. Solamente en aquellos corazones que le han rendido la vida al Señor. Por eso cuando decimos reino de los cielos, decimos que ese reino es dinámico, no es geográfico, no está en un lugar determinado, no está solo en Israel, no está en Argentina, no está en Rusia, no, está en todos aquellos que hoy le han recibido a Cristo en su corazón. Ahí está el reino de Dios. También decimos que es personal, no es para todo el mundo, no es para todos los que están dentro del mundo, sino para aquellos que han tomado la decisión de pertenecer. Por eso, además entonces de ser dinámico, también es personal. También será escatológico, por eso estamos diciendo que hay un reino eterno de Cristo en el futuro. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la Biblia en Apocalipsis. También dice que hay una nueva Jerusalén donde Dios centra su reino desde allí a todo el mundo. Y después también nos habla que los hijos de Dios son perfeccionados y allá ya están perfectos delante de la presencia de Dios. Y además serán coherederos con Cristo. Quiere decir que el reino futuro es para Cristo y sus hijos y su reino, para que nosotros también podamos disfrutar ese reinado con el Señor Jesucristo. Ahí es donde dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Entonces, nosotros hoy aquí nos encontramos en tiempo presente, en medio de este mundo, este sistema, pero somos discípulos del Señor, pertenecemos al reino de Dios. Y fíjese que lo puse a propósito, solo una pequeña punta aquí, porque la mayoría del mundo rechaza a Dios, no quiere saber nada de Cristo. Tal vez, no sé si es la proporción correcta, de los que son realmente hoy discípulos verdaderos de Jesús en este mundo que está tan corrompido, ¿no? Pero ellos son los que tienen el reino de Dios en su corazón. Gobierna Dios en sus corazones. Ahora, lo cierto es que estos discípulos son llamados a ser transformados por el Espíritu para manifestar una identidad única. Entonces quiere decir que esos discípulos van a pasar por este proceso de transformación. Entonces, en este proceso dice la palabra que se producirá el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la bondad y todo lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y esto entonces es una evidencia en la conducta. Esto tiene que ver con nuestra conducta. Por eso, un discípulo del Señor que está siendo transformado por el Espíritu Santo, él va a reflejar esta conducta a este mundo, va a dar la evidencia, va a dar testimonio de lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Por eso este proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros tiene muchos propósitos. Primero, perfeccionarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera en que este que está perfeccionado, ¿no?, va a estar por la eternidad con Cristo. Va a poder reinar. Nadie que no pase por este proceso, nadie que sea santificado, podrá estar en el reino de los cielos. Esto es importante entenderlo y vivirlo y practicarlo sobre todas las cosas, porque justamente es así como Dios dice que va a estar trabajando en los hijos de Dios. Hoy vamos a ver entonces los versículos 13 al 16 de Mateo capítulo 5, y acá entonces se va a introducir este gran tema, el tema del testimonio en este mundo. Es decir, nuestra conducta, transformada por el Espíritu Santo, refleja que somos diferentes, que tenemos una identidad diferente. Y ahí lo va a decir muy claramente con algunos pasajes bastante interesantes. El reino de Dios tiene que manifestarse. El testimonio tiene que ser público, tiene que ser evidente, porque la verdad el creyente va a ser testigo aunque no lo quiera, porque es tan diferente a algunos principios del mundo que se notan, se van a evidenciar, porque es imposible que uno pueda seguir las normas del reino de los cielos en privado. No se puede evidenciar las bienaventuranzas, no se puede guardarse todo eso en el corazón solamente aislados, ¿no? La verdad, nunca el Señor nos dijo que debemos estar aislados, sino que vamos a estar en el mundo, no vamos a ser del mundo, pero vamos a reflejar quiénes somos en este mundo. Así que las normas del reino, cuando son puestas en práctica,
en nuestra conducta, a través de la obra del Espíritu Santo, van a manifestar nuestro testimonio. Nosotros damos fe, evidencia de que el Espíritu Santo no solamente existe, sino que está dentro de nosotros, produce cambios y eso entonces manifiesta también un mensaje al mundo, diciendo el reino de los cielos es verdadero, porque produce transformación en nuestros corazones. Así que prepárense porque también va a ser futuro y va a haber mucho de qué hablar, mucho de qué contar, porque va a ser tremendo lo que Dios hará. Así que por eso es que, siguiendo las normas del reino de los cielos y siendo testimonio aquí, muchas veces el mundo nos va a perseguir porque molestamos en este mundo si de repente un sistema corrompido quiere que un creyente sea igual y uno dice yo no voy por ese camino, entonces puede que la gente se moleste por eso. Pero el cristiano que tiene un testimonio en Cristo no puede renunciar al reino de los cielos por quedar bien con el sistema. Es por eso dice busca primeramente el reino, primero el reino y después el sistema. Ok, entonces primero sería, a ver, yo voy a dar testimonio por Cristo y después entonces las consecuencias se las dejo en manos del Señor. Es muy importante la palabra testimonio. En griego es la palabra mártiros. Mártiros, que significa mártir, que uno que está dispuesto a dar la vida por Jesucristo en el momento que sea. Eso es un reflejo de alguien que realmente tiene el reino de Dios, ama apasionadamente a Cristo, no le importa nada sino solo Él, y poder vivir de acuerdo a esos parámetros que el Señor nos da. Jesús va a hacer entonces dos ejemplos para mostrar, dos metáforas para mostrar lo que es el cristiano dejando huellas en este mundo. Algún día no vamos a estar, si el Señor no viene antes, pues vamos a morir, pero hemos dejado huellas en muchas personas. En este mundo tenemos que dar evidencia de quién es Dios realmente, y eso el primer versículo lo va a decir, el versículo 13, dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que el primer ejemplo que hace el Señor Jesucristo es que nosotros somos la sal. Este testimonio entonces manifiesta al mundo, al sistema, como una sal, ¿no? Como la sal. ¿Qué hace la sal? Según la palabra de Dios, según el contexto de lo que sucedía en tiempo de Cristo, la sal era para preservar. Hoy por hoy tenemos muchos refrigeradores, heladeras, neveras, que guardamos nuestras cosas para que no se echen a perder. En la antigüedad lo que había era conserva a través de sal, y sal pura. Si a la sal la mezclaban con arena o alguna otra cosa, no servía para que realmente produjera la conservación. Por eso era muy importante ser puro, pura sal para preservar aquello que se quería resguardar, ¿no? Así que en este sentido también entendemos que la sal hace resaltar el sabor de las comidas, le da el gusto. Y esa es una realidad que está pasando con este sistema. El sistema del mundo, hoy por hoy, si no se ha corrompido del todo, si la putrefacción de este mundo a nivel de lo que es lo moral y lo espiritual no está echado a perder del todo, es porque la iglesia de Cristo está aquí. Porque tú y yo estamos dando testimonio de quién es el Señor, cómo Dios nos transforma y realmente hoy preservamos el mundo. El día que la iglesia no esté en el mundo, se viene la gran tribulación y un desastre total. Por eso es importante entender esto. Claro, el mundo no va a decir esto, no lo va a aceptar, pero tú y yo sabemos que estamos en este mundo y somos tan importantes en ese sentido como sal, preservando a este mundo de la corrupción total. Si no lo manifestamos, entonces no somos sal. Y es algo que debemos considerar, porque justamente lo que está diciendo la palabra del Señor es que la sal tiene un propósito. Si la sal se desvanece, no, pierde su sentido o su razón de ser. Si la sal no puede dar sabor, no puede preservar, es un mineral inútil totalmente, ¿no? Entonces así es un cristiano. Si un cristiano no da sabor en este mundo, no preserva, no da las pautas del reino, no evidencia el testimonio, es inútil todo lo que pudiéramos hacer. Por eso consideremos
esta metáfora del Señor tan importante para aplicarlo a nuestra vida. La segunda está en el versículo 14 al 16. Y Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la segunda metáfora es la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Luz del mundo. En este sentido, entonces, es importante lo que dice el Señor. Hoy contamos con mucha luz eléctrica, estamos rodeados de luz fuerte, con mucho resplandor, reflectores y lo que haga falta, ¿no? Pero en la antigüedad usted sabe que no era así. Evidentemente era luz tenue, no era mucha, no era muy fuerte, a menos que sea un fuego grande, ¿no? Porque era justamente la luz a través del fuego. Pero aquí vemos uno de estos ejemplos de la luz. El Señor lo usa como una ciudad asentada en la cima de un monte. El ejemplo que quiere dar el Señor Jesús no es para decir: ¡ay, qué linda ciudad, qué pintoresco que está allá arriba, cómo irradia hermosura! No ese es el sentido, sino que cuando llegaba la noche, las ciudades que estaban sobre un monte daban luz a todo el campo que estaba a su alrededor. En varios kilómetros alrededor seguían dando luz, aunque usted sabe, si usted va al campo y va en el medio del campo sin ninguna luz, nada más que la situación de la naturaleza, se va a encontrar una oscuridad total si está nublado. No hay absolutamente nada que uno pueda ayudarse para ver, no ve nada. Así que el hecho de que haya una ciudad que pueda iluminar, aunque sea tenuemente, está dando cierta tranquilidad a los que moran alrededor. Está diciendo: oh, todavía tengo una idea por dónde caminar, sé por dónde dirigirme. No tengo la luz clara, pero tengo una idea hacia dónde debería dirigirme, ¿no? Eso hace un cristiano. Es como esa gran ciudad que da luz a todos los que están alrededor, y las demás personas se tienen que dar cuenta dónde está la luz y hacia dónde dirigirse. Es el motivo por el cual el Señor dice el ejemplo de la ciudad. Ahora, también usa el ejemplo de una lámpara. En una casa, una lámpara era un poquito de luz, no era demasiado, ¿no? Pero para la casa, para la noche, en plena oscuridad, era suficiente si se ponía en un lugar visible para todos. Abajo de la almuda, abajo de un mueble, abajo de un lugar donde no se puede ver nada, pues es imposible que haya luz para todos lados. Hay que ponerlo en un lugar visible. Así que, cristiano, nosotros somos la luz que debemos estar en un lugar visible para dar luz a aquellos que están en plena oscuridad. Somos el testimonio viviente de Jesús aquí donde el Señor nos ha puesto. Por eso, el ejemplo de esto es que nosotros vamos a iluminar a otros, y Jesús lo dijo, con buenas obras. Buenas obras no para ganarme la salvación, sino porque yo ya soy salvo. Mis obras es esto, las buenas obras es esto, es la conducta, es el fruto que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Yo puedo mostrar amor hacia los demás, hay misericordia, hay compasión, venzo el egoísmo para dar amor a otro en el sistema del mundo de hoy. Eso no existe. Por eso la realidad es esto, que el cristiano es el que puede hacer que esto sea real. Estamos mostrando evidencia del reino de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestras buenas obras. De qué manera estamos ayudando al prójimo, que somos justos, que somos bien intencionados. Todo esto justamente es lo que dice el Señor en cuanto a ser una luz como una lámpara, ¿no? Recuerde usted que Jesús es la luz del mundo por excelencia. Él es la máxima luz. Él vino a dar luz a todos aquellos que son como Él. Así que si la gran lámpara vino aquí, ¿no? Y esa luz ahora se prende en las pequeñas lámparas que somos nosotros, pues somos la luz del mundo, así como Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Como Él es la luz, pues nosotros lo seremos también por su luz en nosotros. El testimonio es fundamental para que este mundo conozca que este reino de los cielos, el reino de Dios, ya está entre nosotros.
La iglesia del Señor debe predicar el verdadero reino de Dios, el gobierno de Dios. Y justamente lo estamos demostrando en nuestra conducta, para que todo esto se haga una realidad un día cuando el Señor establezca su reinado eterno. Siguiente párrafo, el Señor Jesús ahora va a hablar acerca del cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento en Él, en el Señor Jesús. Y lo dice Mateo 5, del 17 al 20. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o cancelarla, ¿no? Sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia, para que sea mayor que los fariseos, tiene que suceder algo totalmente diferente dentro de nuestra vida. Porque si fuera humanamente hablando, lo que podríamos hacer es imitar al fariseo, y los fariseos daban lo máximo de sí en cuanto a leyes ceremoniales, en cuanto a la comprensión de la ley de Dios, en cuanto a la parte externa, ¿no? Las cosas que son visibles, y trataban de ser muy escrupulosos con eso. Así que si nosotros lo imitáramos, tenemos mucho que hacer, porque realmente ellos lo hacían con mucha conciencia en ese sentido. Pero aquí el Señor está diciendo: olvídense, ser justos no pasa por esa forma de alcanzar esa justicia, sino una transformación. Entendemos por la palabra de Dios que justamente es a partir de que Cristo viene a gobernar nuestra vida, realmente nos hace justos delante del Señor. Así que esa justicia, eso es otro reflejo. Aquí es un reflejo, la justicia es el reflejo de la obra de Cristo en nuestras vidas, y esa justicia se va a evidenciar en nuestra conducta también. Por eso será mayor que la de los escribas y fariseos, porque esa justicia viene por mérito de Cristo. En la cruz del Calvario nos ha hecho justos cuando nosotros hemos aceptado su sacrificio por nosotros. Así que Jesús ahora relaciona el reino con la ley y los profetas, es decir, con la escritura de lo que tenían hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo que Él no lo vino a abolir, no lo vino a suspender ni a dejar en vigor, sino que Él la va a cumplir, ¿no? Y en Él se cumplirá la ley y los profetas. Dice, ni siquiera una jota, en el escrito griego, la jota es una iota, es una letra, es una i súper chiquita, que por ejemplo en un adjetivo o en un sustantivo, abajo de una letra, esa letra pequeña hace que sea diferente el significado. Lo mismo pasa con una tilde, con un acento. No es lo mismo decir peso que pesó en español, en griego es igual. Así que la cuestión es esto: el Señor dice, todos los detalles minúsculos que hay de la ley se van a cumplir. Así que en el Señor se cumplió toda la ley, todo está escrito para Él, por Él, y inclusive se va a cumplir también lo que será en el reino futuro. El Señor Jesús dijo que se cumplirá. Así que la única manera de que nosotros podamos evidenciar justamente la ley de Dios en nuestras vidas es en nuestra conducta, la justicia de Cristo a través de nosotros. Nosotros no lo podemos lograr, pero el Espíritu Santo a través de nosotros sí. Por eso Pablo dice al final del capítulo 3 de Romanos que nosotros por la fe confirmamos la ley, la confirmamos en nuestra conducta. A veces puede ser que algunas leyes ceremoniales no las vamos a cumplir, obviamente, porque eso es una cuestión cultural, pero hay otras que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero la estamos llevando adelante porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos enseña cómo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Jesús cumplió de muchas maneras lo que es la ley y los profetas. Las profecías que se cumplieron en Él es una evidencia. También hasta las leyes ceremoniales se cumplieron en Él. Cuando el Señor nació, lo tuvieron que circuncidar y guardar varias cosas acerca de la ley. Y también Él mismo cumplió la ley por obediencia, ¿no? En obediencia a Dios, en obediencia al pueblo de Dios. Pero muchas veces también vemos que Jesús nos hacía notar que Él es mayor que la ley y que los profetas.
De pronto hubo una discusión acerca del día sábado y Jesús dijo, yo soy dueño del sábado, así que yo puedo hacer lo que quiero con la ley del sábado. Entonces, Él nos enseña esto, que Él es superior en ese sentido, pero Él cumplió todas las demandas de la ley. Fíjese que el Señor, inclusive el sábado, permaneció en el sepulcro. Bueno, su alma no estaba allí, pero el cuerpo, y resucita recién al tercer día, el domingo, para dejar testimonio a esto. Así que a partir de esa muerte y resurrección de Cristo, toda la ley está cumplida en Cristo. Así que ahora nosotros, lo que viene es diferente. Viene ahora la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo. Así que esa gracia de Dios llega a nuestra vida y dice que la ley y los profetas se cumplieron hasta el Juan el Bautista, dice Mateo 11, 12 al 13, dice Jesús esto, ¿no? Y así que ahora tenemos el reino de Dios en nuestro corazón y eso evidentemente también están los mandamientos que van más allá de la ley y de los profetas. Fíjese que cuando viene el Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros hacemos mucho más de lo que dice la ley. De pronto la ley dice que tenía que guardar un solo día para santificarlo, ¿no? El día sábado anteriormente, ¿no? Hoy por hoy guardamos el domingo porque es el día del Señor, donde el Señor resucitó y la iglesia siempre se reunió los domingos, eso dice el Nuevo Testamento. Pero más allá de esto, no es que guardamos por cumplir una ley un día a la semana. No, realmente el propósito es que todos los días ahora son santificados. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Hay algún día que tú digas, no, este día no es santo, así que voy a hacer lo que quiera? No, el que tiene el Espíritu Santo en el corazón está controlado por Él, dirigido por Él y es santificado todos los días. Así que todos los días nosotros santificamos al Señor. Lo mismo con las cuestiones de la generosidad, lo que le damos a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el diezmo, se pedía 2 diezmos y medio o 1/3, ¿no?, de todo lo que uno ganaba, tanto para el templo, para los pobres, necesitados. Entonces, cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra que Jesús le decía a muchas personas, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Va a la iglesia del Nuevo Testamento y encuentra que la gente vendía sus propiedades y daba todo para aquellos que tenían necesidad, ¿no? Claro, estaban pasando momentos difíciles y de necesidad. El punto es, no es un mandamiento que uno dice, tienes que vender todo y quedarte sin nada. El mandamiento de ser pobre, no, no es eso. El punto es que de nuestro corazón se desprenda el amor al dinero, que ya no esté más esa raíz de todos los males, el amor al dinero. Por eso cuando uno tiene al Espíritu Santo en el corazón, es posible entonces poner a Dios en primer lugar y lo demás es añadido, incluyendo todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Pero la prioridad es justamente el Señor. Así que de aquí en adelante vamos a encontrar que el Señor nos dice esto, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Y el Señor va a empezar a hablar una frase muy importante a los que le están escuchando. Nosotros deberíamos prestar atención porque Jesús va a decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. El pero yo os digo nos está hablando de mandamientos del Señor Jesús, ¿no? ¿Quieres saber cuáles son los mandamientos del Señor? Pues ya los vamos a estar viendo, porque Él dice, pero yo os digo. Y el decir esa frase implica que vamos más allá de lo que está diciendo el texto. Vamos más allá porque estamos encontrando el espíritu de ese texto, lo que Dios realmente quiso transmitir. Y lo dice Jesús, ningún otro lo dice Jesús. Él mismo da el espíritu de la ley, porque viene del Padre. Y Él mismo nos transmite a nosotros el propósito por el cual estaban escritos esos mandamientos en la palabra del Señor. Así que tenemos los mandamientos del Señor, los tenemos que transmitir. Mateo 28:20, el Señor, antes de ascender a los cielos, Él dijo a todos sus discípulos que hagamos más discípulos, este sentido, ¿no? Hagamos más discípulos del reino de Dios. Y también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Lo que el Señor mandó. Así que debemos guardar lo que el Señor mandó. Y es importante entender qué fue lo que Jesús dijo. Así que hoy, aparte de la ley, dice Romanos 3:21, ha venido la gracia de Dios. La gracia, la fe, la justificación, porque nuestra justicia realmente es basura. Eso dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 4 al 6. Yo no puedo hacer nada para justificarme. No puedo, estoy atado. No tengo nada que darle a Dios para justificarme. Soy pecador y necesito arrepentirme de esos pecados y que venga la gracia de Dios en mí. Así que es justicia de Cristo. También el Señor
el versículo 21 al 26, va a hablar acerca de otra evidencia que vamos a dar nosotros como testigos del reino de los cielos. Y hasta ahora el Señor ha hablado en general, pero ahora va a particular de lo que dice la Escritura que ellos mismos habían leído y sabían, ¿no? El Señor dice, por ejemplo, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Es decir, ese oísteis, eso significa que era más bien que habían escuchado, no es que lo habían leído, habían escuchado de otros, así que podría haber muchas tradiciones equivocadas por el hecho de solo escuchar y transmitir lo que escuché. Distinto es cuando que uno lee, investiga, escudriña la palabra y sabe lo que quiere decir, ¿no? Pero ese oíste que fue dicho, por eso el Señor dice, vamos a aclarar las cosas y vamos a decir exactamente lo que Dios quiere transmitir con cada una de esas frases. Así que vamos al versículo 21 hasta el 26, dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí está la frase del Señor, pero yo os digo, el Señor va más allá todavía de eso, ¿no? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese usted qué importante está hablando el Señor en profundidad, diciendo, no es solamente matar a un hermano. Si una persona tiene odio hacia un hermano, ya en su mente lo ha condenado, lo ha matado, lo ha asesinado. Por eso el Señor va a la motivación del corazón. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, otro que tiene contra ti, no es que tú tengas algo contra alguien, si dice, otro tiene algo contra ti, entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es el propósito del Señor de todo esto? Es que arreglemos cuentas lo más rápido posible con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. El Señor dice, ustedes saben que en el antiguo pacto se había dicho, no matarás, evidentemente es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Pero yo digo, vamos más allá, vamos a ver las motivaciones, vamos a ver el corazón. Así que no es solamente asesinato, ¿sí? Donde ahí se puede ver la sangre brotando, sino el enojo, lo que produce ese asesinato. Así que relaciona la ira con el homicidio y también las formas que nos dirigimos a las demás personas. Ahí dice que si uno le dice a su hermano necio, por ejemplo, si se enoja, será culpable de juicio, ¿sí? El que está enojado también va a ser juzgado por eso. Pero si le dice necio, dice que también va a ser culpable ante el concilio, es decir, delante de todos los hermanos. ¿Por qué le dijiste necio a tu hermano porque estabas enojado? Pero peor sería decirle fatuo. Fatuo en el original, esa palabra está escrito como raca, que significa cabeza hueca. Como que esta persona no tiene nada en el cerebro, no sabe nada de la vida, es un tonto, un ignorante. Es un insulto muy profundo porque se lo hace desde el enojo, desde el odio hacia la otra persona, ¿no? Entonces desde allí es que el Señor dice, cuidado porque está expuesto al infierno eterno. No está diciendo que ya está dentro, sino que está expuesto, está muy cerquita de salirte de la gracia de Dios. Así que cuidado cómo nos relacionamos con los demás. Cuidado con qué palabras nos referimos a otras personas. Es importante, Jesús dice eso. Usted nunca va a escuchar a Jesús insultando a la gente, solo decía hipócritas a los que eran hipócritas, ¿no? Pero a tu hermano no le puedes decir ignorante, tonto, ¿no? O alguna otra palabra más fuerte. Jesús dice eso, que vamos a tener que comparecer delante de Dios para arreglar cuentas. Por eso es importante que nosotros podamos arreglar cuentas con las personas. Así que el Señor está prohibiendo la ira, el enojo que nace de las relaciones personales. No es el enojo por cuidar las cosas de Dios como Jesús,
por ejemplo, que se enojó en el templo porque estaban haciendo mercadería. No es ese enojo que nace por egoísmo, porque nos ofendieron, porque nos hicieron sentir mal y ahí está nuestro orgullo que salta, ¿no? Y nos enojamos. Eso es pecado. Y justamente ofendemos a los demás cuando le damos lugar con palabras hirientes, con malestar, rompiendo relaciones. Por eso el Señor nos está diciendo aquí, con el ejemplo de la ofrenda ante altar: vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, a cantar, pero tengo un problema con alguien. No tiene sentido, porque me voy a sentir mal tratando de alabar al Señor teniendo un problema con alguien de aquí al lado, ¿no? Entonces debo arreglar cuentas. Por eso el Señor dice: arregla cuenta primero con los que tienes al lado, para después poder adorar a Dios todos juntos, ¿no? También la otra metáfora legal, ¿no? La urgencia de reconciliarte personalmente, porque era como en esa época: si tenías una deuda y no querías pagarla y te hacías el tonto para no pagarla, te tomaban preso y ahí había que pagarla sea como sea. Así que desde la cárcel podía dar a conocer todas las cosas que podían vender y demás, y otros le estarían ayudando. Pero se refiere a que arregle las cuentas ahora. Cuando estás en la cárcel ya es tiempo perdido. No está hablando aquí, como algunos piensan, del purgatorio. No tiene ninguna conexión ni sentido el purgatorio, porque ni siquiera es teológico, ¿no? Así que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una metáfora para aclarar la urgencia que hay de reconciliarse con una persona. Lo mismo que si tiene un problema alguien, ¿no? Y está yendo a un juez, y el juez va a dictar sentencia, y si tú sabes que vas a perder el caso, dice: mejor arregla las cosas con esa persona antes de llegar al juez, ¿no? Entonces es esto, la inmediata reconciliación con otra persona es que el Señor nos está exhortando. Así que ese trato correcto, amable, justo con los demás es testimonio al mundo. Nuestro trato con nuestros hermanos es testimonio al mundo. Si entre los creyentes estamos desunidos, peleados, nos portamos mal entre nosotros, ¿qué van a decir los demás? Es así, es una realidad. ¿Qué testimonio estamos dando? Por eso es importante todo lo que dijo el Señor, tomarlo en cuenta y vivirlo, ponerlo en práctica. El reino de los cielos es para hermanos que están unidos, para discípulos que saben convivir juntos, que saben las demandas del reino, pero estamos pasando todos por el mismo proceso. Todos estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y lo vamos a manifestar en nuestra conducta. Eso será testimonio a otros que no conocen al Señor. Así que, hermano, recuerda que no pertenecemos a este sistema, estamos de paso aquí. Somos extranjeros, peregrinos, con una ciudadanía mucho más alta, más elevada que la que tenemos aquí en la tierra, la ciudadanía celestial. Pertenecemos al reino de los cielos y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos un carácter diferente. No nos comportamos éticamente, moralmente, como lo hace el mundo. Nos comportamos por la guía del Espíritu Santo dentro de nosotros de manera diferente. Evidenciamos que somos distintos, que somos ciudadanos del reino de los cielos en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra influencia a otros, en la ayuda al prójimo, en lo que pudiéramos hacer. Evidencia de que pertenecemos al reino de los cielos. Y no te olvides nunca que los discípulos seremos transformados, pasaremos por ese proceso hasta que el Señor venga o que tengamos que partir nosotros a la eternidad. Este proceso es diario, nadie está completo ni acabado. Eso será cuando seamos coherederos con Cristo. Así que en nuestra proyección al futuro vamos a entender de que el gobierno de Dios, el reino de Dios, cuando aparezca el cielo nuevo y la tierra nueva, tenemos que saber que todo esto va a desaparecer. Esto no estará, este mundo presente no estará, esto también, porque ya estaremos directamente transformados, ¿no es cierto? Esta identidad que tenemos, así que esto irá para la eternidad. Y este reino de Dios, vamos a hacerlo en azul, el reino de Dios ahora ocupará todo lo que será el evento futuro. Y los discípulos de Cristo estarán involucrados en ese reino celestial. El reino de Dios, el trono de Dios, dice Apocalipsis, que baja a la tierra nueva. Entonces Dios mora con su pueblo eternamente y para siempre en los cielos nuevos, en la tierra nueva donde mora la justicia de Dios, donde nosotros heredamos todas las cosas y todo nos pertenece porque somos hijos de Dios.
No te pierdas esto. Esta es la recompensa de ser parte del reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Así que nos espera una eternidad gloriosa, una eternidad llena de amor, de devoción, de gozo permanente, de alegrías, de satisfacción. Es indescriptible todo lo que va a suceder en la eternidad para los que hoy tienen el reinado de Dios en su corazón, que lo evidencian en su conducta y que sigan avanzando, ¿no? Que han hecho del reino de Dios una prioridad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo Jesús. Así que te invito a que cada día reveas esto. Si tu prioridad es el reino de Dios y todo lo que Dios implica en ese reino, ¿no? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el sermón del monte, por tantos consejos. Más que consejos, Señor, tus mandamientos para ponerlos por obra, que vienen por la guía del Espíritu Santo, que vienen, Señor, por amor, la motivación correcta para poder ser luz, para poder ser sal en este mundo perdido. Señor, que podamos manifestar tu amor, tu perdón. Si hay problemas, Señor, entre hermanos en la fe, entre familiares, que tú nos ayudes para que podamos dar el paso, que arreglemos cuenta, que nos reconciliemos con nuestros hermanos y que de esa manera manifestemos tu amor al mundo. Gracias porque tú sigues haciendo esa obra, Señor, y lo harás permanentemente hasta que tú vengas. Confiamos en ti, creemos en ti y ponemos en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.